Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcial Mesa Díaz. Soy el pastor principal del ministerio en la casa de mi padre en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Y es para mí nuevamente un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes un hermoso mensaje de la poderosa palabra de nuestro Dios. Agradezco en primer lugar la bendición que Dios me otorga para compartir con ustedes, pero también agradezco a Empoderamiento Familiar, que muy amable y cordialmente nos hacen esta hermosa invitación. Pero sobre todo agradecemos también a ustedes que muy amablemente nos escuchan y nos ven a través de estos medios. Vamos hoy a tener un hermoso mensaje que podemos titularlo La fe que vence o la fe que nos da victoria. Y esta enseñanza está basada en el libro de Génesis, el capítulo 22, los versículos del 1 al 3. Y le voy a pedir muy amablemente a usted que lo lea en su hogar, y si puede estar viéndolo y escuchando este hermoso mensaje, creo que le ayudará y le bendecirá aún todavía más. La fe debe ser una de las cualidades que distinguen al Hijo de Dios, que distinguen también al siervo de Dios. Distinguir es reconocer a una persona o una cosa entre varias por alguna característica o por una señal distinta. Por ejemplo, usted y yo debemos de aprender a distinguir o reconocer lo bueno de lo malo. Entonces, dicho de esta manera, la fe es una de las cualidades por las cuales se reconoce al Hijo de Dios o al siervo de Dios, ¿verdad? Es una cualidad entre varias. ¿Cuál es la característica o señal por la que se distingue o se reconoce al Hijo de Dios? Usted lo ha dicho, es la fe, es la fe. Sin embargo, creo que hay en la gente bastante confusión acerca de este tema. ¿Por qué? Porque para muchos la fe no es más que un deseo de que las cosas salgan bien. Porque la fe para muchos es solamente la esperanza de que las situaciones o circunstancias se resuelvan favorablemente y que las dificultades no les afecten demasiado. Regularmente escuchamos siempre en la iglesia una instrucción que debemos hacer las cosas con mucha o más fe. Lo que esto declara es que lo que nosotros decimos a la fe se refiere a manifestar un mayor entusiasmo en las cosas que realizamos o emprendemos. En los versículos de Génesis 22, versículos 1 y 2, se nos da una idea más clara de que la fe es algo totalmente diferente. Escuche bien, Dios le dio instrucciones a Abraham a ofrecer en sacrificio a su único hijo Isaac, y estas instrucciones colocaban al patriarca en el centro de lo que podría ser una profunda crisis personal. La noche posterior para Abraham, estas instrucciones debieron haber sido una angustia, una inquietud interminable, mientras Abraham luchaba con estas reacciones naturales a tremenda petición. ¿Cómo podía este gran Dios pedirle al hijo que tantos años había esperado, al hijo que tanto amaba y que él mismo, Dios mismo, le había prometido? Dios probó la fe de Abraham, no para hacerlo tropezar y caer, sino para aumentar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios y así desarrollar su carácter. De la misma manera que el fuego purifica al mineral para extraer los metales preciosos, Dios nos purifica por medio de circunstancias difíciles. Cuando somos probados, nos podemos quejar o podemos tratar de ver cómo Dios nos está tomando en sus manos para formar nuestro carácter. Sin embargo,
Dios no permitió que sus emociones fueran el factor decisivo de su comportamiento, de acuerdo al versículo 3 de Génesis 22. Aquella mañana siguiente, Abraham comenzó uno de los actos de obediencia más grandes registrados en la historia. ¿Por qué? Veamos. Abraham viajó cerca de 80 kilómetros hasta el monte Moria. Con los años, Abraham había aprendido lecciones muy duras acerca de la importancia de obedecer a Dios. Esta vez obedeció en forma rápida y total. En ocasiones, obedecer a Dios es una lucha, porque puede implicar que le entreguemos algo que verdaderamente amamos. No siempre debemos esperar que nuestra obediencia a Dios sea fácil, ni que venga de una forma natural. Abraham entendía que el Hijo de Dios o el siervo de Dios es llamado a la obediencia, aun cuando no entienda lo que el Señor está haciendo ni el porqué de las situaciones en las cuales se encuentra. Notamos en el versículo 3 de Génesis 22, notamos la abundancia de los verbos que existen en este versículo. Entre ellos son: se levantó, preparó, tomó, cortó, salió, fue. Sin importar el dolor de su angustia, Abraham, el padre de la fe, comenzó muy de mañana con los preparativos necesarios para hacer lo que Dios le había mandado, lo que Dios le había pedido, mostrando de esta manera lo que es la importancia de la fe. La fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios, que conduce indefectiblemente a la acción. La palabra indefectible quiere decir que tiene que ocurrir, o que no puede faltar, o que no puede dejar de suceder. Así que la fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios que nos conduce a la acción. La fe es la certeza de que no importa cuán opuestas y difíciles sean las situaciones, Dios no se verá limitado en su propósito de cumplir su palabra. En este caso, según el autor de Hebreos, Abraham creía que Jehová era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y eso es lo que nos enseña Hebreos capítulo 11, versículo 19. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. En estos tiempos, estos son tiempos en los cuales nuestro pueblo, la iglesia, se ve constantemente rodeada de crisis. Estos son tiempos difíciles. Si esperamos que actuemos con fe, nosotros mismos debemos mostrarle al pueblo, a los hijos de Dios, mostrarle esa misma confianza firme en la bondad de Dios, demostrada en acciones específicas, que no perdemos el tiempo en dudas, en indecisiones ni en razonamientos. Simplemente obedecemos. Que nuestras vidas puedan llegar a ser conocidas por la abundancia de buenos frutos, por la abundancia de la obediencia a nuestro Dios. Escúchame bien, sé que lo vas a necesitar y todos lo vamos a necesitar en estos tiempos que vivimos. Nuestra vida de fe debe ser una vida de obediencia a Dios, porque la fe se traduce en obediencia a Dios. Y para que podamos vivir de una forma mejor en estos tiempos,
lo mejor que nosotros podemos hacer es demostrar nuestra fe obedeciendo a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y primeramente Dios, nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.